Bueno, ya nosotros escuchamos el libro, la importancia del libro desde una perspectiva investigativa, histórica y cultural para el Caribe y Puerto Rico, ¿verdad? Como una unidad geográfica. Ahora vamos a escuchar un poco de la importancia del libro desde una perspectiva ornitológica, ecológica y de conservación para el Caribe y Puerto Rico. Y para eso en este momento nos acompaña la doctora Adrián Tosas, con un doctorado en ecología de la Universidad de Puerto Rico. Ha estudiado exhaustivamente la biología reproductiva del Puerto Rican Vireo, el vienteveo, y cómo el desparrame urbano amenaza la avifauna local. Implantó en Puerto Rico el programa de áreas importantes para las aves de BirdLife International. Como parte de estos esfuerzos, fundó la Red de Aves Playeras de Puerto Rico en el 2001 para registrar la riqueza y abundancia de especies en 14 lugares de la isla. Y también el Festival de Aves Endémicas del Caribe como una herramienta para educar a los ciudadanos del Caribe completamente sobre la conservación de las aves. Dicho sea de paso, este festival se celebra anualmente del 22 de abril al 22 de mayo en todo el Caribe, ahora bajo la organización de Birds Caribbean. Actualmente Adrián es profesora de biología en el campus de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico, donde también es mentora de estudiantes de pregrado en la realización de sus primeros proyectos de investigación. Con ustedes la doctora Tosas. Yo soy la doctora Adrián Tosas, es un placer para mí estar con todos ustedes, todos los amigos que conozco, esto es una gran alegría poder verlos y con los nuevos amigos que hacemos hoy. Estoy para apoyar esta idea del cambio de nombre del todos mexicanos a todos puertorricenses, porque no es algo que sea un deseo, sino que está basado en una ciencia, y gracias al conocimiento que han generado nuestros compañeros Felisa Collazo y Pepe González, ahora podemos demostrarlo. Lo que yo voy a estar haciendo ahora es presentándole un resumen o una síntesis de este libro y su gran contribución, que describe la historia de la ciencia detrás del descubrimiento de 5 especies de la familia Todidae. Como podemos ver aquí, estamos viendo una ilustración y todas las demás que vamos a ver que son propias del libro. Espero que ustedes todos puedan tener la oportunidad de leerlo. Es un libro de muy fácil lectura, está muy bien presentado el caso y al final van a quedar todos muy convencidos. Podemos ver aquí las 5 especies, empezando en la derecha con el Todus portoricensis en Puerto Rico. Portoricensis todavía no oficialmente. Tenemos las 2 especies de la isla de la Española, que son Angustis rostris y Subulatus. Tenemos la especie de Jamaica, Todus todus, y la especie de Cuba, Todus multicolor. Esta familia Todidae es parte del gran endemismo que hay en el Caribe. Sabemos que endémico se refiere a especies que son únicas o exclusivas de un lugar y no existen en otro lugar del mundo. El Caribe es de los 5 lugares en el mundo con más endemismo. Tenemos especies endémicas de vienteveos, carpinteros, de cotorras, de muchos otros, y entre ellos los sanpedritos. Pero los sanpedritos son no solamente especies exclusivas, sino que la familia es endémica del Caribe. Solamente existen 5 especies. Esas 5 especies todas tienen en común que son especies de bosque, pero principalmente se encuentran en la parte baja de los bosques, en lo que se llama sotobosque. Son especies insectívoras y son especies que anidan en cavidades. También son de pequeño tamaño, de alrededor de 3 pulgadas. Y en los tiempos antiguos hasta los confundían con zumbadores. El origen evolutivo, que es algo que aprendí de la literatura que leímos en este libro, está documentada que según registros fósiles proviene de antes del tiempo del Pleistoceno, o sea de 1.5 millones de años atrás. Y hay registros fósiles de ancestros del género Paleotodus, de Wyoming, de Alemania y de Francia, pero son ancestros, otras especies que datan esos fósiles de 30 millones de años atrás.
Las poblaciones, como todos sabemos en el Caribe, se han perdido bosques por la deforestación, se pueden ver amenazadas, pero estas especies aún son comunes, son abundantes y tenemos que proteger los bosques para poder protegerlos a ellos. Según BirdLife International, están dentro de la categoría de preocupación menor por ahora, afortunadamente. Aquí tenemos nuevamente las imágenes de las 5 especies. Noten el parecido entre todas ellas y como vamos a estar viendo en el descubrimiento que nos hacen Fela y Pepe en este libro, ellos pensaban, los primeros descubridores europeos que vinieron al Caribe, que eran una sola especie. En cuanto a la biología del San Pedrito, quiero resaltar que antes de este estudio, el conocimiento principal provenía de una tesis doctoral de la doctora Angela K. Kepler, que trabajó profundamente con estas especies, especialmente en Puerto Rico entre 1968 y 71, y esa tesis fue muy comprensiva porque comparó todas las especies de todis con énfasis en el de Puerto Rico, pero le dedicó gran tiempo para descubrir y dar a conocer a la ciencia la información sobre las vocalizaciones, la territorialidad, mantenimiento, anidaje, cortejo, incubación y desarrollo de pichones y juveniles. Así que en cuanto al conocimiento biológico, tenemos bastante información. Después de eso se han hecho muchos estudios poblacionales en diferentes puntos de Puerto Rico y del Caribe, pero teníamos una insatisfacción o una curiosidad también por saber cómo es que el nombre del San Pedrito de Puerto Rico se llama Todus mexicanus. Y hay quien hasta sugerían hipótesis bien novedosas, como que el color del plumaje del San Pedrito se asemejaba a la bandera de México. Así que, ¿sería eso cierto? Pues, ¿qué tal si buscamos información? Y esto no era un trabajo para cualquier persona, era un trabajo de titanes. Así que los titanes fueron Fela y Pepe. Así que, partiendo de este problema, en el que aparentemente podría ser un error histórico el que provocó que el nombre científico del Todus puertorricensis fuera Todus mexicanus, pues había que investigar la literatura. Y el trabajo se remonta a investigar el descubrimiento de todas las especies en el Caribe, y esto es tan antiguo como 1687. Y hay que recalcar que para hacer este trabajo, Fela y Pepe no solo le dedicaron alrededor de 15 años, sino que leyeron más de 100 documentos científicos, muchos en otros idiomas que estaban, como mencionaron ahorita, era en francés, porque los primeros descubridores de estas especies eran europeos que visitaban las islas. Así que llegar a entender toda esta información fue un trabajo bien complejo. También podríamos decir que quizás los San Pedritos evolucionaron del 1687 para acá, porque esto es lo que ellos aparentaban, creían que eran los San Pedritos en ese tiempo. Pero obviamente son los dibujos de esa época. Los primeros San Pedritos en ser reportados en 1687 fueron los de Jamaica, y originalmente el nombre con el que se describió fue Rubecula viridis. Ese nombre no fue registrado oficialmente, sino que fue en 1758 el propio Carbon Linnaeus, el padre de la nomenclatura con el sistema binomial como el que usamos hoy, que en 1758 describió para la ciencia el Todus viridis. Fue como originalmente se llamó, Todus viridis, pero fue entonces reportado como Todus, la primera especie. En 1837 es que se reporta la especie de Cuba, Todus multicolor, por Good. En 1838 es que aparece entonces Todus mexicanus en la literatura, por Lesson. 1847 y 1851 es que se publican las especies de la española, Subulatus por Gray y Angustirostris por Lefresnaye.
Pero esto es solamente cuando se publicaron las especies. Recuerdan que les dije que había alrededor de 100 artículos que leyeron Fela y Pepe, y ahí es que vienen los descubrimientos interesantes. Para mí que el primer descubrimiento es cómo estos científicos o naturalistas trabajaban la literatura. Estamos hablando desde el siglo XVII, cuando obviamente no había emails, ni había formas de comunicación muy, que se pudiera hacer una comunicación pronta. Aquí el intercambio de información parece que era tan lento que se perdían o era que no podían accesar la literatura. Esa literatura, cuando lean el libro, la sorpresa principal es que está plagada de errores. Lo que descubría uno, el otro no lo sabía y volvía a escribir otro nombre. Y así por el estilo, errores tras errores. Así que ese fue el primer descubrimiento de esta investigación. Por ejemplo, inconsistencia en el uso de los nombres. ¿Se acuerdan que inicialmente se presentó la especie de Jamaica como es Rubecula viridis? Pero luego se cambió Todus viridis. Finalmente fue publicado como Todus todus. Pero en el interín, entre 1687 y 1780, estamos hablando de 100 años, cuando ya se había publicado un nombre, seguían utilizando los nombres viejos en la literatura. Otro ejemplo, en 1867, ya publicado el nombre de Todus mexicanus, ya estaba reportada para la ciencia esas diferentes especies, de las 5 de Todidae. Charles D'Orbigny, que era el editor de un diccionario de historia natural publicado en Francia, dejó que se publicara un recuento que decía que las especies del género Todus caminan sobre el piso, anidan en grietas y tienen comportamientos considerados como estúpidos. Estamos hablando, sí, cuando ya se tenía mucho conocimiento de que eran 5 especies. Todavía en 1867 en algunos documentos aparecía que era una sola especie. Las ilustraciones, ¿se acuerdan la que vimos de Rubecula? Todavía por alrededor de 100 años siguen siendo sumamente imprecisas. No son estereotipadas, parecieran que tienen picos de zumbadores y no le hacen justicia a las diferentes especies. También en los textos presentan la imagen de una especie, pero está con la descripción de otra. De ese tipo de error hay muchos. En síntesis, estos son algunos de los errores de los que estamos hablando, pero es la contribución principal de este libro y es lo que nos lleva a entender de dónde es que surgió el error original que nos interesa a nosotros. Bueno, en 1687 fue que Sloane visitó la isla de Jamaica y descubrió estas especies que llamó Rubecula viridis. ¿Se acuerdan que después lo publicó Linnaeus en los 1700? Pero en 1805, miren cómo Desmarais presenta a Todus viridis como si fuera una especie de Puerto Rico. Ya se sabía que era una especie diferente, pero lo sigue presentando como una sola especie. Error. 1826, Stephen publica que la especie Todus viridis es de Norteamérica. ¿De dónde son los Todus? De las Antillas. Y eso se sabía. ¿Cómo es que se le escapan esos errores? 1816 al 37 ya se han visto las 5 especies, pero aún, aunque ya han sido hasta descritas, se sigue considerando como si fuera una sola, Todus viridis, ignorando la literatura previa, obviamente. 1839, una sola especie, y se describe en la Enciclopedia Británica que es de Sudamérica. ¿Cómo sabemos esto? Gracias a esta investigación que han hecho nuestros compañeros. 1837 es que se publica la especie de Cuba, como nosotros seguimos creyendo, pero que descubrieron en este libro
que esa publicación en 1837 nunca salió. Los demás investigadores asumían esa fecha, pero nunca salió publicado, porque en el momento de publicación en Inglaterra, Gould salió a otro viaje a Australia, y ese trabajo se quedó sin publicar y nosotros lo citamos hasta el día de hoy. ¿Ok? Miren cómo ese error ha trascendido casi 200 años. En 1848, ¿cuál era la especie de Jamaica? ¿Se acuerdan? Era el rubecula, que después se llamó Todus viridis, después Todus todus. En 1848 dicen, aquí hay otra especie diferente, se llama Todus pulcherrimus. Pero allí solamente hay una especie. Apareció una de la nada. 1866, si creíamos que todos mexicanos eran malos, Bryan describe al Todus puertorricensis como Todus hypochondriacus. Así que la historia pudo ser peor. Y del latín hipocondriacus no solamente es que es preocupación, ¿verdad?, como lo usamos comúnmente, excesiva por la salud, sino que hipocondriacus hace referencia a los colores en las partes debajo de las costillas, a los costados que tienen el plumaje. Pues entonces el error que nos compete, exactamente cuándo y dónde surgió. Aquí tenemos a los protagonistas. Debemos hacer la salvedad que estas personas, René Lesson y Adolphe Lesson, ellos eran unas personas de muy buena reputación en su época, son unos franceses, trabajan en el área de farmacia, estudiaron en la Escuela de Medicina de Roquefort, trabajaban en la Marina, y además naturalistas, especializados en zoología y botánica. Pero se le escapó un error. Entre 1836 y 1837, en estos viajes navales que hacían, Adolphe Lesson participó como zoólogo y naturalista. Ese viaje era un navío que viajó por el Caribe y por el Golfo de México. Como naturalista, cazaban animales para llevar a los museos y publicar sus hallazgos. Y cazó un San Pedrito en Puerto Rico al inicio del viaje, y más adelante en el viaje, casi 2 años después, coleccionó una piel que a alguien le dio, que la coleccionó en México, pero no hay San Pedritos en México. Por la localización, pues se sabe que ese era el de Cuba, pero parece que muy ocupado en el viaje. Él sí llevaba registros de su viaje y hay más de 1000 páginas en su diario, que es el documento que dijo Pepe que no podía entender porque está en manuscrito, pero inclusive está en un portal en internet de un museo de Francia. Pero no etiquetó los San Pedritos, y en esos 2 viajes se le confundieron. Su especialidad no era ornitología y los San Pedritos se parecen. Así que todo confabuló para que se equivocaran esas 2 pieles. Al fin y al cabo, él le pasó esa información, esas pieles, a su hermano René Lesson, que las iba a publicar. Y ahí entonces aparece como un Todus mexicanus, cuando en México no hay Todus, y aparece el Todus puertorricensis como el otro. Pero ya en 1838 estaba descrito el de Cuba. ¿Se acuerdan que Gould había hecho el descubrimiento y lo había escrito, pero no lo había publicado porque se había ido a Australia? Ok, pues entonces este es el primer nombre para el San Pedrito en Puerto Rico, porque después se sabía que no había San Pedritos en México. Así que tenemos un problema que ha durado 180 años y que todos los biólogos hubiéramos considerado en este tiempo que era irreparable. Hay una Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica que desde 1895 es el que regula los nombres para que cada especie de animal tenga su nombre único
y universal, que tienen un código. Esta organización tiene una comisión compuesta por 27 miembros en 18 países. Esto era un caso que considerábamos inalcanzable, pero ellos tienen un código y el código dice que por el principio de prioridad se le considera un nombre válido al taxón, como dice aquí, que sea el nombre más antiguo disponible que le aplique. Nosotros considerábamos que todos mexicanos eran nombre de la especie y que no se podía cambiar a puertorricensis, pero ahora nosotros, gracias a la contribución que han hecho nuestros compañeros, nosotros tenemos que esta investigación demuestra que todos puertorricensis es un nombre válido, porque en su publicación René Lesson lo que intentaba era referirse a la especie capturada en Puerto Rico y no a la piel que coleccionó su hermano Adolph Lesson en Tampico, México. Se puede cambiar el nombre si se descubre que el nombre válido, se descubre un nombre válido con mayor antigüedad, y ahora lo sabemos, que es todos puertorricenses. Pues el trabajo no ha terminado. Yo creo que la contribución mayor tenemos que darle las gracias a Fela y Pepe por la dedicación de haber leído toda esta literatura y habernos dirigido al punto exacto donde ocurrió ese error histórico. También descubrimos que los naturalistas en esa época tenían un problema con la literatura y eso es otro cuento bien interesante. Pero entonces, estamos ahora comenzando el próximo paso y va a ser el paso para el San Pedrito más importante. Así que queremos agradecerle a Fela y Pepe. Yo conozco del trabajo que ellos han venido haciendo por tantos años. En nombre de los San Pedritos y de las aves hay que agradecérselo. Y terminamos pues diciendo que este había sido decretado como el año de las aves a nivel mundial. Está terminando ahora en diciembre. Así que los San Pedritos y este libro pues nos han ayudado a celebrar hoy. Y Fela y Pepe, aquí tengo una foto que nos tomamos hace 14 años aquí en Casa Pueblo, cuando habíamos venido a ayudar en un entrenamiento a empleados de recursos naturales auspiciado por el Smithsonian Institute, y cuando fuimos a la reunión en el 2017 de Birds Caribbean. Su contribución viene de mucho tiempo atrás. A lo mejor han podido ver que ellos llevan una campaña de educación sobre este tema en la prensa, en televisión, y su video que es estupendo. Pues muchas gracias a todos y esperamos que este trabajo continúe. Qué buen estado toda esa información, ¿verdad? De verdad que nos